¿Alguna vez has sentido que tu dinero simplemente desaparece? Que por mucho que intentes ahorrar, a fin de mes sientes que alguien te ha quitado lo que tenías ahorrado. Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Sobre todo después de los 60, cuando los ingresos suelen ser más fijos, los gastos cambian y la vida exige aún más sabiduría con lo poco que entra. Hoy quiero tener una conversación directa, como si estuviéramos sentados en un tranquilo porche, con una taza de café en la mano. Nada de términos complicados, fórmulas milagrosas, ni discursos que confunden más de lo que ayudan. Solo un intercambio honesto sobre algo que puede marcar la diferencia en tu día a día, los errores financieros que muchos jubilados cometen sin darse cuenta. Y aún más importante, ¿cómo evitarlos? Porque lo cierto es que con pequeños cambios es posible recuperar el control, lograr más paz e incluso hacer crecer el dinero, aunque sea poco. Y esto aplica no solo a quienes ya se han jubilado, sino también a quienes están cerca de esa etapa y desean prepararse de forma más consciente. He visto historias de personas que lo perdieron casi todo por confiar demasiado, por vergüenza de decir que no, o simplemente porque nunca les enseñaron a administrar su propio dinero. Y también conozco a muchos otros que lograron abrirse camino, incluso tarde, y hoy viven con más dignidad, seguridad y tranquilidad. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. Quizás, mientras hablamos, recuerdes una situación similar, o quizás te des cuenta de que aún hay tiempo para hacer las cosas de otra manera, y si ese es tu caso, cada palabra habrá valido la pena. Empecemos por lo primero, y mira, te lo advierto de antemano. Mucha gente buena cae en estas trampas no por ingenuidad, sino por buen corazón. Y a veces, esto puede costarles caro. Pero antes de continuar, dime algo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que solo después te diste cuenta de que ¿perdiste dinero? Si es así, cuéntanos en los comentarios cómo te fue. Tu historia podría ayudar a mucha gente a evitar cometer el mismo error. Y si hasta ahora te ha resultado útil, quédate conmigo, porque en el siguiente apartado vamos a hablar de un error que parece inocente, pero es uno de los que más vacían las cuentas de quienes viven de la jubilación. ¿Conoces esa costumbre de querer ayudar a todos? Sobre todo a los hijos, nietos, amigos. Así es. Este es uno de los errores más comunes y silenciosos que veo entre los jubilados, anteponer las finanzas de los demás a su propia seguridad. Y no, esto no es egoísmo, es sabiduría. Muchas personas que han dedicado toda su vida a trabajar duro sienten que ahora que tienen algo de dinero, aunque sea poco, necesitan contribuir. Y por supuesto, el deseo de ver a nuestros seres queridos prosperar es legítimo. Pero cuando ayudar se vuelve rutina, cuando empieza a comprometer nuestra propia comida, facturas de luz, medicinas mensuales, algo anda mal. Conocí al señor Ramiro, un hombre de 72 años que solía decir: «Mis hijos son mi jubilación». Pero un día, uno de sus hijos perdió el trabajo, el otro se mudó lejos, y él, atrasado en sus pagos, pidió un préstamo para pagar la farmacia. ¿Y saben qué fue lo que más le dolió? No fue la falta de dinero. Fue la vergüenza de admitir que necesitaba ayuda. Este tipo de situación no es infrecuente. Y lo más triste es que, a menudo, quienes más necesitan aprender a decir no, son quienes más aman. Pero hay una manera de ayudar sin hacerse daño. A veces, la mejor manera de enseñar a tus hijos a crecer financieramente es mostrándoles límites y siendo un ejemplo de responsabilidad, en lugar de ocultar constantemente sus carencias. Otro punto delicado es el uso del crédito. A muchas personas de nuestra generación se les enseñó a confiar ciegamente en el banco. Tarjetas de crédito, límites especiales, préstamos preaprobados. Parecen soluciones rápidas, pero son trampas que minan la tranquilidad. ¿Has visto alguna vez cómo ofrecen estas facilidades también? Pero cuando se trata de explicar los tipos de interés, casi nadie los entiende realmente.
Y no es falta de inteligencia, sino exceso de confianza. La señora Celina, por ejemplo, me contó que pidió un pequeño préstamo para comprarle un regalo a su nieto. Pero olvidó mirar los intereses. La cantidad se triplicó en 6 meses. Cuando me lo contó, tenía una expresión triste, como si sintiera que había perdido el control de su vida. El secreto es muy sencillo. Si no puedes pagar en efectivo sin arruinarte, quizá no sea el momento adecuado para comprar. Y si el banco te llama y te ofrece algo imprescindible, dale las gracias y cuelga educadamente. No te dejes seducir por la comodidad. Recuerda, nadie cuida tu dinero como tú. Y ya que hablamos de ser cuidadosos, hay otro error que pasa desapercibido. No llevar un registro de los gastos. Sí, mucha gente todavía cree que, solo porque no tiene mucho dinero, no necesita anotarlo. Pero es precisamente cuando se tiene poco que cada céntimo necesita un destino claro. Una simple libreta o incluso una hoja de papel pegada en la nevera puede cambiarlo todo. Siempre digo que el dinero es como el agua en un cubo que gotea. Si no prestas atención, se derramará sin que te des cuenta. Y a veces la fuga es pequeña, pero constante. Esa suscripción que nadie más usa, esa comisión bancaria oculta, ese cambio olvidado, todo suma. Y antes de que te des cuenta, el mes se acaba antes de que se acabe el dinero. Si alguna vez te has preguntado, ¿dónde se fue mi sueldo? Quizás sea hora de dar ese pequeño paso. Hacer seguimiento. Sin culpa, sin juicios, solo claridad. Porque la claridad trae control, y el control trae paz. Y ahora dime, ¿sueles anotar tus gastos o simplemente lo anotas todo mentalmente? Escribe en los comentarios cómo te organizas o si piensas empezar hoy mismo. Pero aún así, quiero contarles sobre una decisión aparentemente inofensiva, que con el tiempo puede dejarlos atrapados en facturas que ni siquiera perciben. Y también cómo evitar este camino con decisiones sencillas, sin renunciar a la comodidad. Otro punto que muchos jubilados ni siquiera comprenden, pero que les pesa en el bolsillo con el paso de los años, es la fidelidad a ciertos servicios que ya no tienen sentido. Me refiero a planes de teléfono, paquetes de televisión, seguros e incluso cuentas bancarias que cobran comisiones por cosas que ya no usamos. ¿Conoces ese viejo dicho? Llevo más de 30 años con esta cuenta, así que la voy a dejar como está. Bueno, esa confianza a veces puede ser costosa. Conocí a Ademar y Lourdes, ambos mayores de 65 años, que pagaban casi el equivalente a un día entero de su jubilación solo en comisiones bancarias mensuales. Cuando nos sentamos a analizarla juntos, descubrimos que existía una cuenta digital más sencilla, sin comisiones, y que satisfacía exactamente sus necesidades. Lo mismo ocurre con los planes de salud, internet, televisión por cable. Muchas empresas se basan en la costumbre de las personas mayores de no cambiar ni comparar. Pero hoy, con un poco de ayuda, de un nieto, un vecino o incluso un centro comunitario, se puede investigar, cambiar y ahorrar dinero sin renunciar a la seguridad ni a la comodidad. Por cierto, la palabra comodidad es importante aquí, porque a veces el error financiero reside precisamente en renunciar a todo lo que da placer. El miedo a no tener lo suficiente lleva a muchas personas a vivir al límite de la economía, como si la única salida fuera recortar gastos. Pero vivir con dignidad también es sabiduría. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor. Hay quienes dejan de comprar un buen par de zapatos, pero siguen pagando por un servicio que ni siquiera usan. O dejan de salir con amigos, pero compran cosas que no necesitan solo porque están en oferta. El equilibrio está en saber qué les da verdadera alegría y qué solo les quita espacio y dinero. Y, hablando de felicidad, mucha gente olvida un detalle. La mejor inversión que se puede hacer después de los 60 es en calidad de vida. Y eso incluye la tranquilidad financiera. Cuando sabemos a dónde va nuestro dinero, cuando nuestras cuentas están equilibradas y sin dolores de cabeza, incluso dormimos mejor. La comida es más ligera, nuestro corazón está más tranquilo
Así que mi invitación ahora es simple. Reflexionen con cariño sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Y si alguna de estas situaciones les recordó algo, escríbanlo en los comentarios. A veces, con solo compartir lo que experimentamos, se inicia un proceso de cambio. Y mira, si mi historia te conmovió, dale a me gusta al video. Esto ayudará a que otras personas encuentren este contenido. Y si has llegado hasta aquí, es porque te importa tu vida financiera. Y eso ya es un gran paso. Así que suscríbete al canal para seguir recibiendo consejos sencillos, reales y prácticos. Y el siguiente video ya está en pantalla. En él, hablaremos sobre cómo organizar tu dinero en 3 sencillos pasos, incluso si desaparece antes de fin de mes. Nos vemos allí. Porque sí, la vida después de los 60 puede seguir estando llena de opciones, libertad y tranquilidad.